por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Amén. Señor, toma el control en esta hora, Dios. Toma todo lo que se va a decir en este lugar, que venga de ti solamente, Dios. Que todo esté basado y fundamentado en tu palabra. Guarda a mi familia, Señor, de cualquier ataque del enemigo. Me entrego en tus manos y úsame como me quieras usar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Al principio les decía que nosotros cuando empezamos a conocer a Dios, o cuando empezamos a recibir a Cristo, cuando empezamos a tener ese poder que nos da Dios, porque sabemos que somos un pueblo llamado por Dios y nos da poder. Y la palabra nos dice que el mismo Cristo nos dijo a nosotros: harán cosas mayores de las que yo hice. O sea que tenemos poder superior dado por Cristo, pero en la obediencia de Dios. Pero el poder que Dios nos da, muchas veces el cristiano lo usa a su acomodo, como les decía al principio. Y esta levadura de juzgar, criticar y condenar la tenemos todos. Todos la tenemos. Mire lo que dice en esta traducción. Amén. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. O sea que nos dice de que si yo juzgo a mi hermana, yo estoy haciendo lo mismo que ella está haciendo, por lo que creo que debo juzgarla, porque hasta eso hacemos. Porque a veces vemos al hermano. Ayer precisamente compartíamos con los pastores Vega y el hermano David en un sitio de comidas aquí en Puerto Colombia, y al lado había un tremendo pico sonando, y dice el pastor William: si pasa alguien por aquí nos dice que estábamos aquí en el estadero. Y si hubiese pasado alguien hubiera dicho: oye, allá estaban en el estadero. No estábamos en la comida rápida, sino en el estadero, porque así somos, rápidos para juzgar a una persona o para criticar, ¿verdad? Y dice la palabra ahí en esa traducción y en esta, que hacemos lo mismo que la otra persona está haciendo. O sea, nos volvemos tan pecador como nosotros creemos que está haciendo la otra persona en ese momento. Y resulta de que la iglesia cristiana no fue llamada a eso. Cuando Cristo nos llamó a nosotros, cuando Cristo nos sacó del lodo cenagoso, nos convirtió, nos dio poder, ¿cuál fue el mandamiento que Dios nos dio? Ese es un mandamiento: amarnos unos con los otros. O me dijo a mí: critica a tu hermano, juzga a tu hermano, condena a tu hermano. Dice que lo hables y lo hagas recapacitar. Porque cuando usamos la palabra juzgar, criticar o condenar, salen los defensores de Corintios a decir: ah, no, pero es que en Corintios hay muchos pecados. Y ahí está la lista. Y dice que si tú estás en ese pecado te vas al infierno. Es cierto, el que está en pecado, no recibe a Cristo y no se arrepiente, se va al infierno. Eso no tiene pelea. Pero resulta de que yo no puedo juzgar a la persona que está en pecado. A mí la palabra me dice que me acerque a esa persona, lo exhorte, le haga entender que está en tal pecado y le diga que existe Dios que lo puede perdonar y le va a dar vida eterna. Pero a mí la palabra no me dice: si yo encuentro a la pastora, Dios te guarde, pastora, en adulterio, estás condenada y te vas para el infierno. No me dice eso en ninguna parte. Me dice: pastora, la palabra de Dios dice que si usted está en un adulterio y no se arrepiente, se va para el infierno. Son dos cosas diferentes. Amén. O son dos formas de decirnos diferentes. Entonces, Dios nos llamó a llevar gente al arrepentimiento a través de Cristo, del mensaje de la palabra. amén. Pero no podemos condenar, juzgar, dañar o destruir una vida solamente porque yo creo que esa persona no va a ser salva. Y resulta de que hay otra parte en la Biblia donde me dice a mí, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, tengo que sacar la viga que tengo en el mío. Si yo soy pecador, si yo estoy en pecado, si Cristo también me salvó a mí de ese pecado,
y alguien oró por mí y alguien me predicó su palabra, ¿por qué tengo yo que señalar a la otra persona? ¿Por qué tengo yo que condenar a la otra persona? ¿Por qué la tengo que juzgar? Amén. Si por mí también oraron, por mí una mujer, un hombre que se arrodilló y le pidió a Cristo porque yo me arrepintiera. Amén. Y en ningún momento le dijeron, llévatelo para el infierno. Si no ten misericordia. ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Y la palabra me está enseñando que nosotros tenemos el poder y la autoridad para exhortar a una persona, pero para llevarle al arrepentimiento a los pies de Cristo y que esa alma se salve. Amén. No hay más nada. Además, Cristo le dijo a sus discípulos, cuando son sus discípulos en este lugar, Amén. Amén. por tanto ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y no les dijo, por tanto ir condenando a todo el mundo, todo el que te encuentra condénalo. O les dijo así. Y Cristo tenía el poder para condenar, tenía el poder para juzgar. Y yo quiero que me muestren en la Biblia dónde lo hizo Cristo. Dice que en aquel día, en el postrer día, la palabra será la que te juzgue. Aquí tenemos el manual de nuestras vidas. Si yo estoy cometiendo pecado, error, la palabra me va a criticar, me va a juzgar la palabra. Y aquí está. No, hermano, lo que pasa es que la pastora tiene derecho a juzgarte. A corregirte. Muy diferente. La Amén. palabra juzgar y corrección son diferentísimas. Y ella lo hará como Dios se lo ponga en su corazón y me dirá, hermano, usted está haciendo esto y ojo, ojo, porque está acabando con usted, con su familia y con toda su descendencia, porque así también lo dice la palabra. Amén. Pero nunca voy a escuchar de ella, con la autoridad que tiene, hermano, usted se tiene que ir para el infierno. Es más, mañana amanece en el infierno. O no viene más a la iglesia. Hermana va a decir algo. O sea, yo pienso que hay que exhortar, corregir, pero no podemos buscar y señalar, porque cuando Jesús cogió a la mujer en el mismo acto de adulterio, él no le dijo, él le dijo, mujer, ¿dónde está tu lo que te vete y no peque más? O sea, el Señor no la puso en ridículo, no lo que él tenía. Yo tengo varias citas, pero las voy a ir leyendo rápido porque el tiempo avanza y son varias citas. Vayan escribiéndole y las leen en la casa para avanzar. Dice aquí que solo hay uno capaz de juzgar con justicia y está en Jeremías 11:20. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Dios sí nos puede juzgar con justicia, porque Él conoce nuestro corazón y nuestra mente. Aleluya. Amén. La pastora no conoce mi corazón y nuestra mente. La pastora conoce la figura que está parada aquí. Y el fruto que das. Pero si yo hago algo escondido de ella, ella no lo va a conocer. No. Pero Dios sí lo va a conocer. Así es. Y si a la pastora le vienen a decir, el hermano Carlos estaba en tal parte haciendo tal cosa, puede ser la pastora Talía que le diga que tienen confianza, son unas mujeres de Dios, y ella va a decir, vamos a hablar con el hermano Carlos, vamos a llamarlo acá. Lo he hecho. Hermano, usted no puede entrar por esa puerta de la iglesia porque usted es pecador, tiene que largarse de aquí. ¿Cuántos estando en este lugar no hemos vuelto al pecado? Muchos. ¿Cuántos no le hemos fallado a Dios? Así es. Y yo veo la iglesia llena. Y muchos que se han ido volverán a este lugar Amén. y no van a ser señalados y juzgados por ustedes, ni por mí, ni por los pastores. ¿Por qué? Porque ellos también, Cristo también murió por ellos como murió por ti y por mí. Amén. Y Cristo les perdonó sus pecados como te los perdonó a ti y me los perdonó a mí. Así que si por esa puerta entra un hermano que se fue por X y motivo, hermano, lo abrazamos, lo saludamos y lo sentamos en la mejor silla y lo atendemos de gran manera, porque no podemos juzgarlo. Amén. Porque si Cristo, si Dios no lo hizo, nosotros no tenemos esa autoridad de hacerlo. Gloria a Dios. Hace poco, cuando Dios me regala una palabra, yo tengo por costumbre formar polémica en el Facebook. Y monté en el Facebook esto. Y hasta la pastora intervino. Y bien, cada quien dio su conclusión.
sí me di cuenta que tocábamos el tema y errábamos lo que quería decir el mensaje que puse. Hasta el pastor Carlos Calixto Pinto comentó sobre lo que él pensaba. Y es correcto. Pero resulta de que, es más, se tocaron hasta varias citas bíblicas y como les decía al principio, si nos acomodamos a la cita que me conviene y la que yo sé decir. Y hubo alguien que hasta dijo, no, pero es que yo conozco palabras y me conozco la Biblia. O sea, ¿qué puedo hacer yo con conocerme la Biblia completa, versículo por versículo, de Génesis hacia Apocalipsis, si no la estoy viviendo? Amén. Y si resulta que cuando yo veo a la hermana en pecado, lo primero que hago es decirle, vete al infierno. No me sirve conocer la Biblia. Prefiero aprenderme el versículo y anotarlo y volverlo a leer, y que sea el Espíritu Santo que me revele ese versículo. Amén. Pero que no sea hombre que, acomodado a su parecer, me diga este versículo que te quiere decir esto, porque así hacemos con la palabra de Dios. Cuando les decía que solo hay uno, y la Biblia lo dice, que uno al otro, se critican el uno al otro, se condenan el uno al otro. Amén. ¿Cuántos han peleado con su hermano y han durado años peleados con él? Y yo no le hablo a ese y debe morirse. Y yo lo viví en mi casa con mi familia. No, y se escucha mucho, yo lo viví por parte de mi familia de madre. Y a veces el hermano, a mí me tocó un hermano, el mayor, con problemas de alcohol. Y hablábamos y le decíamos y lo teníamos y escuché a varios de mis hermanos decirle, yo quiero que se muera rápido. Mejor que lo mate. Sí, ojalá y que cuando suene el teléfono sea para ir a recoger. Se ve trágico. Pero es común en la familia. Amén. Y si no le pedimos a Dios que lo mate, muchas veces le hemos pedido una enfermedad, le hemos pedido que lo ponga manco, cojo, le hemos pedido que le roben el carro, le hemos pedido que se le prenda la casa cuando tiene el pico prendido el vecino. Oraciones hechiceras. Ese vecino no me deja dormir, ese pico se le debe quemar. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Que le vaya mal para que me venga a pedir perdón. Eso. Son oraciones hechiceras. Pero somos cristianos, llamados por Dios, con el poder que nos dio Cristo, para hacer cosas mayores que las que Él hizo. Cosas mayores que las que Cristo hizo. Pero cometemos el error que Cristo nos cometió. Vamos a Mateo 7, eso sí quiero que lo lean. Mateo 7 desde el versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que mides os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás tú, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Mire cómo dice la palabra. ¿Cómo dice? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces nos cegamos, y cuando dice para sacar la paja de tu hermano, no es que ahora que yo me cubre el pecado, ahora sí tengo el derecho de juzgarlo porque ya yo me arrepentí. No, cuando me dice así es porque Dios me está diciendo a mí, si tú te quitas esa viga, vas a ver que tu hermano merece arrepentirse, merece que tú lo ames, que tú lo abraces, y así le saco la paja del ojo a mi hermano. Pero aquí está mejor. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Así dice aquí. Y siempre que, al principio les decía, ¿cuántos no hemos dicho esas palabras? Amén. Ahora les voy a preguntar una
que es fantástica. La hermana Sandra me cae mal. Ay, ¿por qué, hermano? No sé, pero me cae mal. ¿Cuántos no le hemos dicho? Amén. Me cae gordo. Sí, no, pero ¿qué le hizo la hermana? No sé, hermano, ni la conozco, pero me cae mal. Muchas veces porque escuchan versiones de otra gente y no se dan. Porque tenemos esa viga en nuestro ojo y no la quitamos para ver que la hermana Sandra no es como dice la gente. Prestamos el oído a otra cosa. Exactamente. Y así nos volvemos. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, muchas veces somos juzgados por información, Mal informados. no por una información. ¿No? Y muchas veces nos crean una vida paralela a la que nosotros llevamos. Porque lo primero que te dicen, hablo en el campo pastoral. Oye, Sandra, ¿de dónde es que te congregas tú? La misión de Cristo. ¿Dónde Luz Helena? Ah, ya. Y ella es pastora. Pero tú sabías quién era ella antes. Ella porque grita tanto. Ella porque grita tanto por información. Ella era. Ahora todos hemos tenido un pasado. Amén. Pero lo importante es tener un presente en Cristo. Amén, amén. El que nos lavó y nos transformó. Por información. Amén. Cuando Dios, la hermana ponía un ejemplo, cuando Cristo le trajeron a la mujer adúltera ahí, y él pudo haberle dicho: tú, adúltera, ramera, te vas para el infierno, porque era Cristo el que estaba Me ahí. cogieron en el acto mismo de adulterio. Y yo soy rabino. Yo puedo ejercer la autoridad. Y la palabra en las leyes lo decía, que a la mujer que cogían en pleno acto de adulterio tenían que apedrearla hasta la muerte. Amén. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ve y no peques más. Yo voy a entrar en un tema bastante delicado. Resulta de que sabemos la situación por la que pasa nuestro municipio. Se acercan unas elecciones en Colombia y el tema se vuelve Netamente político. y se presentan cualquier cantidad de chismes, se presentan cualquier cantidad de críticas, se presentan cualquier cantidad de tú, tú, y muchas veces nos dejamos llevar por eso y nos hacemos partícipes de esa situación. El exalcalde de nuestro municipio está acusado, o está siendo investigado, no está acusado, está siendo investigado por pedofilia. Y si vemos las redes sociales, y muchos de nosotros lo hemos juzgado y le hemos dicho: ese hombre lo que acaba de hacer debe morirse, irse al infierno para que pague lo que hizo. Y los cristianos hemos hablado. Y lo hemos dicho. Yo quiero saber cuántos israelitas, cristianos, hijos de Dios, hemos aprovechado esa circunstancia para acercarnos donde Él a llevarle la palabra de Dios. Porque si Dios permitió esa situación en su vida, era para que un cristiano evangélico, israelita, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, se acercara a Él y le dijera: venga, vamos a hablar de Dios, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios, te puedes arrepentir. Y si lo hacemos y oramos, esa persona se va a arrepentir. Si cometió su pecado, y va a ser salva. Creo que la hermana que es abogada me puede decir que en la ley hay una parte, o siempre he escuchado, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Pero sin embargo nosotros vemos una persona en esa condición y para nosotros es culpable. Y si la persona en esa condición, la ley demuestra que es culpable, tendrá que pagar por su delito en la ley terrenal. Pero yo les hago una pregunta hoy: si esa persona es juzgada por la ley terrenal hoy y le dicen se va a la cárcel por 60 años a pagar su condena por el delito que hizo, y yo voy y le predico y esa persona se arrepiente, ¿es salva o no es salva?
puede pagar la condena por las consecuencias de su pecado. Amén. Todos las tenemos que pagar. Pero si él se arrepiente de corazón, recibe a Dios y de pronto hasta se salve él y nosotros no, que no hemos cometido ese pecado. Por eso decía al principio, la palabra de Dios, cuando tú juzgas, haces lo mismo que esa persona que está juzgando. Ese pecado es más grave que el mío. Hay que comprender cuando llegamos a los pies de Cristo que Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a sanarnos. Pero nunca vamos a estar exentos de pagar las consecuencias de nuestro pecado, independientemente cuál sea. Si yo fui adúltera, de pronto quedé embarazada de la otra persona, Amén. Nadie me va a eximir de eso, aunque yo me haya arrepentido y Dios me haya perdonado. Pero voy a tener un bebé fruto de ¿qué? Del pecado. Así, del pecado. Así de sencillo, sea el que sea. Y eso es lo que muchas veces la gente quiere que se exima. Dios te va a perdonar, mas no te va a eximir de las consecuencias. Ahora, Dios es omnipotente, es omnisciente, y Él hace como quiera, cuando quiera, Amén. y a la hora que quiera. Él es todopoderoso. Pero siempre tenemos que tener claro que cuando llegamos a los pies de Cristo es para arrepentimiento y para que Él nos sane, para que Él nos salve. Eso es lo que quiere hacer. A mí me preguntaba alguien que yo le hablaba y me decía, yo te voy a hacer una pregunta. Resulta de que tú eres cristiano, vas a la iglesia, ¿no? Y te acuestas con otra mujer y te da sida. Pero después de eso te arrepientes. ¿Se te quita el sida? No. Yo no. Me voy a morir de sida si Dios quiere que me muera de sida. Porque si Él quiere sanarme también lo hará. Amén. Amén. Pero si me muero de sida y me arrepentí, me voy con Dios y habré muerto de sida. Porque es la consecuencia de mi pecado. Amén. Y esa es nuestra vida, hermano. El único que puede juzgarnos es Dios. Amén. Hay que quitarnos esa levadura de nuestras vidas. Amén. Criticar al hermano, es que el hermano David, es que el hermano no sé qué, es que el hermano no sé cuándo. Entre hermanos, y aún así a los de la calle. Ayer cuando les decía, aprendí mucho sobre la cena, aprendí sobre el Señor que llegó, mal vestido, se sentó ahí. Y creo que más de uno lo miró raro. Yo lo miré raro. Y Mónica me dijo, ten cuidado, mira, miren para allá. Y el hermano estaba pendiente, porque no estaba bien vestido como nosotros. ¿Y dónde terminó sentado? ¿Dónde lo sentó Dios? Y nosotros estábamos ahí atrás. Y yo aprendí. Aun cuando la pastora cerró la puerta, ¿cuántos no sintieron así? Uy, esa pastora sí es cruel. Dios mío. ¿Ah? ¿Cómo ella va a juzgar al que viene llegando tarde? Yo lo sentí. Y cuando ella preguntó ¿quién? Yo le dije, sí, yo, pastora, yo lo sentí. Porque me dio cosa, me dio rabia que hubiese cerrado la puerta a los hermanos ahí. Pero ella no lo quiso, no lo hizo porque quiso. Sí, que la pastora ahora se va a dar la fama. Ya se había anunciado con tiempo que la puerta se cerraba a las 6 de la tarde. Y no era porque la pastora le había dado la gana. Entonces eso no es juzgar ni criticar. Eso Porque es... nosotros, es correcto, nosotros tenemos que entrar en disciplinas. Y es muy diferente juzgar, criticar y condenar. Amén. Pero en ese momento a mí me dio como que ácido así en el estómago de ver. Yo creo que más de uno lo vio. Que la pastora se puso la falda. Y no levanten la mano porque no le voy a decir quién lo sintió. Yo sí lo sentí, ustedes sabrán quién lo sintió. Y después, la hermana Emilia acaba de decir una frase muy bonita, llegué tarde. Y después, miramos a los que llegaron tarde y también nos juzgamos. Pues la pastora nos dijo a nosotros y en cambio mira ese llegó tarde y se viene riendo tranquilamente. ¿Ah? También lo criticamos. Amén. ¿O no lo hicimos? Y la pastora no lo regañó a él. El regaño fue para nosotros y el último que llegó fue Rafita. Llegó. Y Rafita se sentó sabroso, pasó una noche rica, comió. Y resulta que el pudín no lo comimos nosotros. Los que llegaron temprano. Y criticamos a Rafita. Amén. ¿O no lo criticamos? Por la mesa
de la fiesta, está la corta primero. Exacto. Entonces, que no aguanta, dice la pastora. Es que todo esto va saliendo en estos días. Sí, sí, y para eso Dios está hablando en esta semana. Y vieron que es fácil criticar a una persona. Amén. Amén. Y a veces decimos, lo que pasa es que yo lo critico, pero no para dañarlo. Una crítica constructiva. Y nos criticamos unos a los otros. Y si yo traigo una persona a la iglesia, digo, y la hermana Emilia es más vieja que yo y no trae ni una, en cambio yo traje una. Y criticamos a la hermana Emilia. ¿Cierto? La princesa no trajo nada. Y nos comemos la cena del Shabbat y criticamos la cena del Shabbat. Y nos tomamos la sopa de las alabanzas y nos criticamos la sopa de las alabanzas. Amén, amén, así es. Y cojo las cosas y me las como, y cuando me vienen a cobrar, critico a la que me viene a cobrar. ¿Sabes? Que cobra, pasa esto el tiempo cobrando. Amén. Así es. Yo lo he hecho, hermano. Estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí. Oye, yo siempre veo que le dan la canasta al mismo. Es más, yo no lo veo que trae nada. Sea libre, hoy es el día. Me está hablando Dios a mí y el Espíritu Santo me está diciendo, habla. Claro, Amén, amén. Gloria a Dios. Más fuerte ese aplauso que para el rey. Si esta también está bueno, pero para el rey es más fuerte. Si esta semana no sacamos las levaduras de nuestras vidas y somos libres, tenemos un problema grave. Así es. Porque cuando vayamos a entregar las primicias el día domingo tenemos que estar limpiecitos sin levaduras. Amén. Para que esa primicia haga el efecto que tiene que hacer en nuestras finanzas. Amén. Porque si no, le vamos a regalar la plata al pastor y a la pastora. Se lo digo sinceramente. Y no va a hacer ningún efecto. Pero si quitamos esas levaduras, esa primicia va a ser el efecto, pastor. Para toda la iglesia. Yo creo que algo está sucediendo en el mundo Amén. espiritual. Amén. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 1. Y es esa palabra muy bonita que hemos hablado mucho y que conocemos. 8:1. Desde el 1 vamos a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, miren la trama que hacían para ver qué decía Jesús, para criticarlo también a Jesús. Ellos, vamos a ver qué dice él. Según lo que diga le damos palo a él también, porque eso también lo hacemos. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra y con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ¿sabes qué conclusión yo he sacado? Luz Helena, no la Biblia, aclaro. La conclusión que yo veo es que aún el que estaba adulterando con ella estaba poniendo las quejas. Así es. Yo creo que el Señor comenzó a escribir el pecado de cada uno. Porque así pecamos con el otro, pero después lo acusamos. Cometemos la maldad, pero cuando me cogen pillado, entonces yo digo, pero es que la pastora estaba conmigo también. Amén. Siempre buscamos a quien señalar. Así, claro, caigo yo, caen los demás, porque yo solo no me voy a ir. Cae uno, caemos todos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así es. Jesús no le dijo: te vas para el infierno por pecadora.
No tienes derecho a estar en mi presencia porque tú eres una vil pecadora. También no peques más. No lo leo por ninguna parte, hermano. Pero nosotros sí. Nosotros lo hacemos. Dios me dio esta palabra porque yo soy uno de los que más critican la vida. En el nombre de Jesús. Hasta hoy estoy sacando las levaduras de mi vida. Ay, Eso. gloria a Dios. Era, hermano, era. Amén. Ayer ya pasó. ¿Qué quiere Dios? Dios me permitió a mí dar una enseñanza en un chaval donde nos decía que en aquel tiempo, cuando los discípulos salieron a predicar el evangelio, habían convertido y predicado la palabra a la tercera parte de la tierra en ese tiempo. A la tercera parte de la tierra en ese tiempo. Y está demostrado en la palabra. Y ellos iban a pie, en caballos, en camellos, y predicaban la palabra y la gente se convertía. Aleluya. Se arrepentían de sus pecados y no era cualquiera que se convertía. Si ustedes estudian esa palabra, era gente importante. Ahí está el caso de Zaqueo. Jesucristo le dijo: Zaqueo, bájate del árbol que tú te vas para el infierno porque le estás robando a mi pueblo. Porque es necesario que yo poso hoy en tu casa. Ahí está el caso de Zaqueo. Aleluya. Y sin embargo hoy, nosotros que tenemos a nuestro favor carros, televisores, internet, toda la tecnología del mundo, no hemos terminado ni siquiera de evangelizar a Puerto Colombia. Amén. Porque estamos pendientes de criticar lo que hace el vecino, de juzgar lo que hace el hermano y de condenar a todo el que se nos pone por delante. O sea que no estamos haciendo el trabajo por el cual Dios nos mandó. Hermano, ¿cuántos habitantes hay en Puerto Colombia? El último censo lanzó 27.000, 28.000 habitantes. ¿Cuánto es el 10%? 2.800. ¿Cuánto? 2.800 habitantes. Hay 2.800 cristianos en Puerto Colombia. No creo que los No lo haya. hay. No creo que los haya. Porque la estadística con las iglesias lo demostraría. O sea que si en cada iglesia, ahí donde están los matemáticos, ayúdenme. Si hay 100 iglesias, si hay 100 miembros Por iglesia. por iglesia, ¿cuántas iglesias deberían haber en Puerto Colombia? O sea, para llegar a los 2.800, Busquen los 20, matemáticos. 28 iglesias. 28 iglesias. 20 iglesias. 28 iglesias para 100 miembros serían 2.800 miembros. 28 iglesias. 28 iglesias. Hay 23 iglesias en Puerto Colombia. Pero no hay 100. No hay 100 en todas las iglesias. En cada O sea, iglesia. estamos por debajo del índice del promedio general del censo de Puerto Colombia entre los cristianos. O sea que, ¿qué estamos haciendo? Juzgar a los demás Predicándonos nosotros mismos. y engordándonos. Y lo peor, un pastor hablándote de otro pastor para sacar la oveja que ya está discipulada, sirviendo dentro de una iglesia para llevársela a servir a la iglesia. Oye, si tú eres pastor, demuestra lo que tienes. Y si ese pastor está haciendo eso, está criticando, juzgando y condenando al pastor del cual está hablando también. Pastor. Almas, necesitamos almas Y las almas- para el Señor. Las almas ya no están aquí, porque nosotros somos israelitas redimidos por Dios. Las almas que necesita Dios están allá afuera. Amén. Los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros están allá afuera. Los niños. Pero nos pasamos la vida juzgando, criticando y condenando. Y cuando otro hace Lo criticamos también porque hizo. lambón. Yo no hago, pero cuando otro hace, se bañan todos los aguaceros. Es que el lambón, ese está en la roca. Eso quiere hacer todo para que lo vean. Eso es para que lo vean. Es para que la pastora lo vea lo que está haciendo. Pero yo no hago. Sean libres, hermano. Sean libres. No me tiren piedra todavía. Es fantástico, hoy está poderoso. Todos los días va a ser mejor, todos los días va a ser mejor. En Mateo 3.1
encontramos un personaje del cual también nos hemos agarrado para maquillar nuestra crítica. Porque como él lo hacía, supuestamente, pero es que él lo hacía y vamos a ver quién es el hombre. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que pasa es que yo critico, juzgo y condeno porque es que Juan el Bautista lo hacía, pastor. Usted no se está dando cuenta que él dijo generación de víboras. Pero él no lo juzgaba. Él le decía la verdad en su cara. Pero aquí yo veo una partecita donde Pero si tú vas a hacer eso, en el 8 dice: prepárate para que te vuele la cabeza. haced pues fruto digno de arrepentimiento. Les enseñaba después de decirle generación de víboras, pero les decía: si ustedes se arrepienten, yo hoy los voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en espíritu y en fuego. Aquí dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Y si él decía eso era porque él tenía autoridad, quiere decir Amén. que era un hombre íntegro. Sí, en ese momento no estaba juzgando. No juzgaba. Es que yo leí y releí buscando dónde juzgaba Juan a la gente, dónde les dijo: te vas al infierno, lárgate, salte del agua. Y miren que ahí explica que no solamente eran los judíos que venían a bautizarse. Pero más adelante Juan el Bautista confronta a Herodes. ¿Y qué le dice? Deja de estarte acostando con la mujer de tu hermano. Fíjate que no lo está juzgando, lo está ¿qué? Confrontando. Amén. Le estamos declarando el pecado. Exactamente. O sea que muchas veces aún la gente va a creer que estamos juzgando cuando lo que estamos haciendo es corregir, y eso es lo que nos va a volar la cabeza, mi hermano. Amén. Eso es lo que va a estar puesto en la bandeja. Ahí está. Pero diferente es que tú le digas a Rosa, es que Herodes está adulterando. Pero si tú a Herodes le estás diciendo: deja el adulterio porque no está bien delante de los ojos de Dios, ya eso es totalmente distinto. Él le advertía Amén. a la gente Amén. que si seguían en pecado, sí. Amén. Y eso no lo dice Juan solo, Muchos. y la Biblia completa lo dice. No fue Juan. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. 6:23: en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién hablaba ahí? El apóstol Pablo, otro hombre que cuando escribió esto era íntegro delante de los ojos de Dios, y le fue revelada esa palabra. Y él les decía: la paga del pecado es la muerte, y eso lo sabemos todos. A mí no me lo tiene que decir la pastora, ni me lo tiene que decir nadie, yo sé que es así. Pero él decía: la dádiva de Dios es vida eterna. Arrepiéntete, muestra tu fruto, porque tu vida eterna la tienes garantizada en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:9. Y también utilizaron esto para decir que podíamos juzgar y criticar y condenar a las personas. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis, algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta lista tampoco fue hecha para condenación, fue hecha para advertencia. No fue hecha para que nosotros, es que tú eres adúltero y te vas para el infierno porque la palabra de Dios lo dice. Ahí está clarito. Tú no te das cuenta que ahí dice que te tienes que ir para el infierno porque tú eres borracho, porque eres afeminado. Ahí está clarito. Ahí está confrontando a los mismos creyentes. Ahí, eso es lo que está diciendo. Exacto, y les dice, ojo, porque si hacen esto se van para el infierno. Es que ahí mismo está dando la gracia, el poder de la gracia cuando dice, esto erais algunos de vosotros. Amén. O sea que muchos. Pero mira lo que dice en el versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta que un día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. Está hablando el apóstol Pablo de cosas muy sencillas que podríamos resolver nosotros sin llamar a otro externo, pero que nosotros primero le contamos a toda la iglesia y después llamamos al que tenemos que decirle. Amén. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. O sea, toda la iglesia se entera primero de lo que ocurrió y el afectado es el último en ¿qué? En enterarse. Entonces dice, ¿dónde voy? Ayúdenme. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de fuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que no se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas, pero en cambio un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Las peleas que se arman en la mitad de la calle dentro de hermanos. Que yo te dije, que tú me dijiste, que cuando hicimos, que y todos afuera. Oye, vean que esos no son los hermanitos. Se burlan. Vamos a leer la palabra, que es que a mí me gusta la palabra. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia? En la otra dice, ¿por qué mejor no aceptar el agravio? En la Reina Valera. Y dejar el asunto como está. ¿Cuántos hemos dejado asuntos como están? Ay, no, pero es que tengo unos rosquiñitos aquí. ¿Cuántos hemos tenido la rasquiñita? Y hasta que yo no bote esto, no descanso. Pero no somos capaces de dejarlo así. ¿Por qué no te dejas estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, ahí está hablando del pecado sexual, de lo que hablábamos ayer de los Corintios, adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones. Ahí no está hablando de juzgar, ahí está hablando que eran en un tiempo y que tú no has ayudado en ningún momento a que tu hermano salga de eso. ¿Por qué? Porque lo sigues juzgando, lo sigues dañando, sigues haciendo esto y sigues haciendo aquello, pero no eres capaz de decirle, Rosa, ya está bueno de hacer esto. Rosa, el Señor te viene hablando, Rosa. Sino que ¿qué? Pero Rosa dice, no, es que a mí me gusta hacer lo malo.
¿Qué hacemos con ella, Carlito? Sí, porque hay casos en que hay personas que ya vinieron a la iglesia, que han escuchado la palabra de Dios, que se la han dado. Y siguen. ¿Qué nos corresponde? Y aquí lo vamos a ver ahora con el último. Orar por esa Sí. persona. Y habrá gente, y dice la Biblia que habrá gente que no se va a convertir. Le puede predicar quien sea. Y no se convertirá. Pero No se yo arrepentirá. leí algo, pero no tengo ahorita mismo la cita, y es cuando Dios te dice que sacudas tus pies Está en el Evangelio. y le dejes la palabra a esa persona y listo. Ya tú hiciste tu trabajo. El trabajo de nosotros es ese, Gloria a Dios. predicar. Si ella quiere aceptar, bien. Si no, ya tú hiciste tu trabajo. Pero no lo estamos haciendo. El mensaje de esta noche es que no estamos haciendo ese trabajo. O sea, estamos haciendo cualquier otra cosa. Le sacamos cualquier excusa a Dios y a la gente y a todo el mundo, pero no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Así que creo que es hoy el día de irnos para la casa reflexionando sobre esta palabra. Mateo 10:14. Porque ya es hora de dejar de juzgar a los demás. Ya es hora de dejar de criticar a los demás, de condenar a los demás. Porque estamos siendo condenados nosotros mismos. Ni siquiera por educación, sino por nuestras propias vidas. Amén, amén, Por amén. nosotros, por nuestra familia, que debemos de dejar de hacer eso. Nadie es más bueno que otro, ni nadie es más malo que otro delante de los ojos de Dios. Hay algunos, Todos tienen la misma oportunidad delante de los ojos de Dios. hay algunos casos públicos de figuras públicas, como el otro que mencionabas tú ahorita, que es el caso de un alcalde que es mandatario de una población, en donde la gente de pronto lo que hace es opinar porque es una figura pública, ¿ya? Y entonces de pronto a veces se ceden, porque ya cuando se ceden ya están juzgando. Pero acuérdate que también tienen que elegir democráticamente, y entonces como lo eligieron democráticamente, se sienten con el derecho de opinar sobre O sus de acciones, dañar, o sobre dañar. sus acciones. Pero- Y a veces hay que tener en cuenta La vida personal. lo que es juzgar y lo que es una opinión de una figura pública. Y todos, o sea, es que todos tenemos derecho a opinar. Amén. Pero hoy, ¿hasta dónde llega esa rayita donde dice opinemos? Pero cuando Juzguemos. opinamos debemos hacerlo con respeto. Con respeto. Sin dañar. No Amén. destruir Porque es ni que dañar. yo en ese caso busqué en Facebook de cristianos diciendo que debe pagar lo que hizo, porque eso lo condena a Dios. Eso no tiene perdón de Dios. No, si tiene perdón. Eso, Dios ¿cómo así? Dios O sea, perdona ya yo tengo que decirle a Dios lo que Él puede perdonar o no. No, Dios va a perdonar Dios siempre. perdona todo siempre y cuando Todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Todos la tenemos por igual. Porque es que Cristo, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, no fue por ti, no fue por todos. La humanidad. Fue por todos. Dios no dijo, no, nada más por el pueblo de Israel, los demás que se vayan al infierno. ¿O sí? Hay que orar para que se nos devuelva a final. Es que normalmente el ser humano juzga, siempre Lo que tiene. pasa Esa es la naturaleza del ser humano. ¿Cuántas veces en este lugar hemos hablado que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cuánto lo hemos dicho en este lugar? Hemos aprendido hasta en los Shabbat, hemos tocado ese tema. ¿Cuántas veces Dios nos los ha hablado y nos los ha requete hablado? Se supone que si nosotros somos creyentes, nuestra posición de iglesia debería verse en la realidad. ¿Y cómo se vería en la realidad? Que ellos, los gobernantes, nos estuvieran buscando a nosotros para orar por ellos, Amén. para darles una consejería, para profetizarles, para hablar la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la escritura, los gobernantes y los reyes se dirigían a los profetas Amén. para escuchar lo que el Dios de los cielos había determinado. Pero hay un asunto que nosotros nos hemos alejado muchas veces de Babilonia, de Persia y de Egipto, porque nos da temor Nos da a miedo, nos da miedo, contaminarnos. nos da miedo. No, y lo Esa es la palabra. otro que tenemos
que tener en cuenta es, al momento de escoger nuestros dirigentes, también ver qué tipo de Orar a personalidad, Dios. para Orar. que Y es nos que- direccione, para que nos Y es direccione. que hay una cosa muy sencilla, y está en la iglesia cristiana: política y religión. Uy, pecado, yo no me meto en eso, pastora. Que yo vaya a votar allá, no, eso no es conmigo, eso es pecado. Pero resulta de que cuando el gobernante está elegido, si vamos cristianos a recibir las migajas del gobernante, Así a es. rogarle al gobernante para que nos dé una bequita, para que nos dé un empleito, un trabajito. Si nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, llenos de poder, podemos elegir un cristiano, a una persona temerosa de Dios para que maneje esos cargos públicos, Amén. y seremos bendecidos como pueblo.